Buen día, maestra, compañeros. Nosotros somos un equipo integrado por mis compañeros Lucía Quiñones, Paula Alejandra, Sebastián Fuentes, Alexis Peña, Jorge Daniel y su servidora Blanca Altamirano. Hablaremos sobre los rasgos de la personalidad del mexicano del libro Psicología Social del autor David Myers. Sabemos que como mexicanos actuamos de una forma diferente en comparación a otros grupos culturales. Podemos conocernos como mexicanos por medio de nuestros antecedentes históricos y culturales que fueron dando origen a lo que somos hoy en día. Los datos que a continuación presentaremos están relacionados con los mexicanos del centro del país, pero tanto el mexicano del norte como del sur comparten rasgos del centro de México. Los beneficios que obtenemos al conocer estos rasgos psicológicos nos ayudan a conocernos y aceptarnos, valorarnos, modificar nuestras características y comprender conductas ajenas. A continuación le cedo la palabra a mi compañero. Ahora con los antecedentes. Se nos menciona que como mexicanos tenemos que saber que estamos compuestos de tres elementos: el indígena, el español y el anglosajón. Primero vamos con el indígena. Acá se nos mencionaba que pues los pueblos del centro de México estaban acostumbrados a que pueblos más fuertes les inculcaran su cultura. Y ahora con el hispano, que básicamente lo mismo, pero pues acá se nos habla de la conquista española y de cómo estos soldados y misioneros inculcaron la cultura en los pueblos mexicanos. En medio de la guerra todavía los indígenas trataban de hacer resistencia, pero surgieron los mestizos, los cuales principalmente eran hijos de indias violadas, la cual fue otra casta marginada, además de los indígenas que convirtieron violentamente hacia el cristianismo. Por supuesto estaban confundidos, sin tener una noción concreta de sus raíces, sometidos, y estaban buscando algo, lo cual quizás era su identidad. El primero de los tramos de los mexicanos a través de los siglos lo sobre el indígena y la mujer indígena. Luego están las dramáticas epidemias, los trabajos forzados en minas, construcción de palacios, templos y conventos. A finales del siglo XVIII surge lo que es la independencia. Después tenemos la Constitución de 1857, luego viene el Porfiriato, donde Porfirio Díaz permanece 31 años, y en 1910 el movimiento revolucionario. Por elemento anglosajón se toma el mayor ejemplo en su totalidad como lo es la relación a lo largo de la historia de los Estados Unidos y México, en la cual se recalca que aunque los exhaustivos intentos de los gringos, al no poder conquistar el país por completo, utiliza metodologías, implementa dispositivos de políticas públicas para mantener dominado a México tanto política, económica y moralmente. Y que aunque hoy en día se intenta tener una independencia técnica del vecino país, con las nuevas tecnologías y las redes sociales se frustra esa independencia, gracias a que se aprovecha la crisis de identidad que está sufriendo el mexicano. Nuestra psicología profunda. La crisis de identidad y la ambivalencia. Es la identidad nacional de conciencia de determinadas regiones, compartidos que incluyen normas y valores. La crisis de identidad también lleva una forma de estímulo, también como es posible el lenguaje y la superioridad. Las actitudes religiosas en México es un país católico desde el siglo XV y XVI, si mal no me equivoco, cuando heredamos las devociones españolas. El mexicano también tiene una conversación masiva e implacable que se caracteriza por una excelente ceremonialidad comunitaria y superstición a la vez fanatismo. Como una representación más de nosotros como mexicanos es la Virgen María, y también hablaremos sobre la actitud de la muerte. México es un país que celebra el Día de Muertos, una fiesta ruidosa debido a la herencia de cultura, pero también el mexicano la ve no solamente como el fin de la vida, sino como un ciclo infinito. Como ya se mencionó, la Virgen María fue tomada como la representación de la Madre. Sin embargo, el Padre, que frecuentemente no se conocía, todavía es buscado, el cual es tomado en representación de la cultura. Y lo que es el mexicano siempre es imitar lo extranjero, desde los modelos de gobierno hasta los modelos familiares. Porque el mexicano, debido a esta orfandad, es inseguro y de baja autoestima y necesita buscar refugio en otros modelos. Eso también lo podemos ver reflejado en el machismo. Dentro del subtema de la devaluación del mexicano se destacan los siguientes rasgos: influyentismo y recomendaciones, no valemos por nosotros mismos; fanfarronería, presume de lo que no se tiene; despilfarro es otro rasgo con el que queremos convencernos y convencer sobre todo a los demás que somos grandes y poderosos; la basura en nuestras calles, plazas y carreteras; y además los diminutivos forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. La sociedad mexicana actual es un mosaico de culturas compuesta por las clases sociales, castas y marginales,
También la familia mexicana, en el cual el padre sigue siendo una especie de dueño de la esposa y de los hijos, el cual genera desconfianza, miedo, agresividad, chantaje, sentimientos y represión. La mujer mexicana se ve como la madre esposa, que se define como protectora de los hijos y acompañante del hombre. Su perfil psicológico no vive para sí, sino para los demás, y es sometida de niña a padre y de adulta, madre y esposa. Los jóvenes están conscientes, ahora más que nada, sobre la crítica de la sociedad del consumo y se interesan por el deporte, pero más que nada lo ven como una agresión, vida y revancha. Y ahora vamos con las clases sociales. Se nos mencionan que hay tres tipos de estas. La baja, que son las personas que no tienen voz ni rostro, cuya característica principal es la resignación. La media, que son personas dinámicas y buscan hacerse notar, pero llevan un estilo de vida de engaño. Y las de clase alta, que son aquellas personas que tienen el poder absoluto sobre todas las cosas. Y ahora vamos con el individualismo. El mexicano es muy individualista, reconoce y se desarrolla bien en clanes pero no en equipos. Le resulta difícil trabajar en estos, por lo que es probable que se desempeñe mejor como un artesano que en una empresa industrial. Como aspecto psicológico se refiere a los valores fundamentales de nosotros mexicanos, los cuales, como se describe en el libro, son únicos y muy humanos comparándolos con los de otros países. Se nos recuerda que no los debemos olvidar y tratar de reforzarlos. También a no tratar de imitar otras culturas que se pueden denominar materialistas por la pérdida de estos valores que nos hacen ser más humanos. Tipos de mexicanos. El doctor Rogelio Díaz Guerrero nos propone 8 tipos. A continuación, 4 de los más representativos de nuestra cultura. El mexicano pasivo obediente afiliativo, que se caracteriza por ser obediente, afectuoso, complaciente. El mexicano rebelde activamente afirmativo, es rebelde a la cultura, peleonero pero independiente y autosuficiente. El mexicano con control interno activo, alberga características positivas de nuestra cultura, está en contra de la corrupción. El mexicano con control externo pasivo es el negativo de la cultura, desobediente, corrupto, vengativo y pesimista. El trabajo del mexicano se define también como una de las más grandes e importantes manos de obra, por el cual al mexicano se le ha reconocido por su importante valor en equipo, tanto de los jefes hacia él como el mundo lo ha valorado. Sin más que nada, hemos visto como el Hotel Camino Real ha sido uno de los más grandes aquí en México y uno de los más importantes en todo el mundo. De igual manera, el aeropuerto, Aerobús, se ha caracterizado porque es el aeropuerto más grande, bueno, una de las empresas más grandes que hemos visto a nivel internacional, gracias a la mano de obra que proporciona el mexicano y de la buena capacitación que tienen tanto los jefes hacia el empleado. Y bueno, dentro de la percepción del mundo cotidiano pudimos identificar que se centra en la percepción del ambiente social. Este concepto pues hace referencia a los juicios elementales sobre las características de las otras personas que nosotros elaboramos en un primer contacto. Estas son importantes porque guiarán nuestra interacción posterior. También pues parece que nuestra supervivencia como especie y sobre todo como individuos depende también de nuestra capacidad de percibir nuestros medios sociales, tanto físico como social, así como de nuestra adaptación funcional de entornos cambiantes y dinámicos. Definición de percepción social. Definimos a la percepción social como el proceso en el que el individuo conoce a los demás y comprender sus características, cualidades y estados interiores, con lo cual elaboramos juicios sobre las demás personas basándonos en nuestra experiencia o en información que recibimos de otras personas. A continuación, mi compañero expondrá los distintos tipos de percepción interpersonal. Y ahora vamos con los tipos de percepción social. Y nos vamos a ir con la formación de las primeras impresiones. Y este proceso, la formación de las primeras impresiones, es uno de los más, se podría decir, comunes que establecemos circunstancialmente. Un ejemplo que se nos menciona es el encuentro con alguien desconocido en un ascensor, sin disponer de mucho material informativo. En la formación de una primera impresión están implicados toda una serie de procesos fundamentales para entender la interacción que va a establecerse. En primer lugar, quien se forma esa primera impresión deduce los rasgos y emociones del otro. En segundo,
La formación de esa primera impresión permite definir las expectativas mutuas en el proceso de interacción. También implica la atribución de ciertas características de la personalidad. Existen 4 fenómenos que describen cómo percibimos la personalidad de los demás: el efecto halo, la analogía proyectiva, los estereotipos y la teoría implícita de la personalidad. De estos me parece más interesante el de los estereotipos, ya que todos hemos escuchado de estos y no siempre son malos, depende del uso que se les dé. Por ejemplo, pueden servir para dar referencia sobre una persona por el grupo al que pertenece, o facilitar la identidad social, o que un individuo se integre a un grupo de acuerdo a sus características. Una teoría interesante sobre estos fenómenos es la de George Kelly sobre el constructo personal, que dice que una persona actúa en torno a su forma de anticipar los hechos. Estas anticipaciones las hacen por medio de los constructos. Luego se comparten esos constructos con otras personas que quizás no sean completamente iguales, pero se pueden complementar si la experiencia de ellos fue similar. Aquí lo fundamental a estudiar por parte de la psicología social es en el aspecto de la comunicación, pues es efectiva dependiendo de la medida en que una persona interpreta los procesos constructivos del otro. Se podría decir que los factores que intervienen en este proceso son múltiples y concisos. Por ejemplo, sus características físicas, el modo en que se produce y las motivaciones y sus expectativas. Como conclusión, es importante conocernos a nosotros mismos, nuestra historia y la cultura que da origen a lo que somos hoy. Esto sirve para aceptarnos a nosotros mismos, a valorarnos, a comprender nuestra conducta, también a comprender la de los demás y darnos cuenta de que es posible cambiar o modificar lo que no nos gusta.